Ha dicho que son acciones de los partidos políticos, después dijo que era cosa de los medios, después que era un tema de percepciones. Está claro que eso puede llegar a un límite que ya llegó. La masacre que fue cometida la semana pasada contra trabajadores, 11 trabajadores, ha motivado precisamente el buscar medidas extraordinarias. Entre ellas está en evaluación la suspensión de garantías o la declaración de emergencia nacional. E igual de urgente a una respuesta a la criminalidad es conocer un término como estado de excepción. El gobierno suspende la vigencia de ciertas libertades individuales. Por ejemplo, la libertad de circulación, la libertad de correspondencia, ese tipo de libertades. También el gobierno tiene que decir si es en todo el territorio del país o si es en áreas específicas. También van acompañados normalmente de un estado de sitio y de un toque de queda. Los retenes son de carácter militar y se pueden llegar a determinar horas de circulación permitida o no permitida. Por ejemplo, si el presidente declara que la criminalidad ha excedido la capacidad policial. Si el presidente declara eso a través de un decreto o de un acuerdo, entonces puede instruir a la fuerza militar a que adopte funciones directas de policía, que la militar se convierta en otra policía. Pero el Ejecutivo insiste en que antes de hablar de cuáles son los parámetros a seguir y en qué zonas, debe haber un consenso con los 3 órganos de Estado. Una decisión de esa naturaleza tiene importantes implicaciones jurídicas, políticas, económicas, sociales. Nosotros estaríamos de acuerdo siempre y cuando esté dentro del marco de lo que la Constitución y la ley señalan. ¿La situación lo amerita? Bueno, eso es lo que tendría que, eso está precisamente analizándose, ¿verdad? Porque tienen que ser medidas excepcionales, dice, ¿verdad? O extraordinarias. Otro aspecto a tomar en cuenta, el calificativo por ley que llevan consigo los miembros de maras y pandillas. ¿Van a empezar a tratarse a los pandilleros como terroristas, tal y como han sido ya catalogados por ley? La ley ya lo establece así, la Corte Suprema de Justicia está evaluando ese tema, así como está evaluando la manera en cómo poder ampliar la disponibilidad de tribunales. Pero no se tratan como tales. Bueno, eso ya corresponde pues a las autoridades correspondientes, incluso, bueno, dentro del órgano judicial, cuando se sanciona, los jueces pueden hacer eso. Tratarlos como terroristas por un lado, pero es que por el otro lado hay un concepto creo que lo dijo el presidente, que si era guerra o no era guerra, hay un problema, se está peleando territorio. Y es que entre las posibilidades de un estado de excepción, que militares se hagan presentes en zonas de conflicto, pero no en modo retirada. Crea red de comunidades que toman control del territorio, deja una retaguardia y continúa en la retoma del territorio. ¿Tiene la capacidad del gobierno de hacer eso? Yo sostengo que sí. Y si no lo tiene, creo que debe tomar medidas extremas. Por ejemplo, llamar a la reserva. Pero lo primero que se cuestiona cuando medidas como estas salen a la palestra pública es si habrán garantías a los derechos humanos, sobre todo de las personas que habitan en zonas de conflicto y que nada tienen que ver con pandillas. Yo entendería que el gobierno intentaría que fuera de esa forma. Es decir, no lo veo dando órdenes que violen los derechos humanos. Eso no. Pero no garantiza que una patrulla específica o que un policía específico no actúe violando los derechos humanos. ¿Está el Estado en la capacidad de garantizar los derechos humanos de verse una medida de este tipo? Por supuesto, eso es lo que tendría que garantizarse, ¿verdad? En las medidas excepcionales o de excepción como tal, que las establece la Constitución, pero deben de establecerse garantizando el respeto a los derechos humanos y a todas las garantías constitucionales. Para eso están los mecanismos de control y juzgamiento, es decir, creo que no deberíamos, por eso, dejar de hacer lo que hay que hacer. Para el noticiero, Paola Alemán.